El sábado es la actividad de jóvenes. Si usted conoce a algún joven, invítele a que venga. Eh, Cuando nosotros tuvimos al principio lo de la pandemia, ese fue uno de los ministerios que decayó mucho y estamos tratando, ¿verdad?, desesperadamente de levantarlo. Y se nos ha hecho un poquito difícil. Usted sabe que la juventud en esta ciudad está pasando por mucho. Necesita mucha oración y mucho de nuestra ayuda. Así que le pedimos, ¿verdad?, encarecidamente que si usted aún conoce a algún vecino que tiene hijo que sea joven, que lo invite el sábado a las 7 de la noche. Amén. Ellos hacen un servicio, predican y todo, estudian la palabra y luego tienen un compartir atrás, donde juegan, comen y hacen cosas, ¿verdad?, positivas. Mejor que estén aquí que estén en la calle. Amén. Excusen al pastor Abraham. El pastor Abraham quizás llegue ahorita, en un ratito, está en un funeral. Nos llamaron para servir en un funeral y pues normalmente él se hace cargo de esas cosas, así que hoy nos dividimos. Amén. El discipulado cristiano. Vamos a aprender hoy más bien sobre cuáles son los requisitos, o sea, qué significa ser un discípulo. Y el versículo clave de hoy dice, está en Mateo 10. Vamos a estar en el libro de Mateo esta noche completamente. Mateo 10 dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y vamos a estar hablando un poquito sobre cuando Jesucristo escogió los discípulos, los 12 discípulos. Vamos a ver la lista de los 12 discípulos, pero vamos a ver también cuáles fueron las primeras tareas de ellos en comparación con la tarea de nosotros ahora como discípulos también de Jesucristo. La verdad central en esta noche dice, las palabras de Cristo ofrecen instrucciones para la vida cristiana diaria. Y vamos a estar hablando sobre el discipulado y cómo nuestro caminar cristiano es como si fuera un discipulado continuo. Es algo que nunca cesa. Amén. Nosotros hemos tomado las lecciones 1, 2 y 3. Ahora vamos hoy a repasar. Tenemos algo que es como si fuese un examencito. No se asusten, esto no es para una nota, pero es para nosotros, ¿verdad?, repasar y ver más o menos cuánto sabemos. Así que yo lo voy a ir repartiendo y les voy a dar algunos minutitos. Usted va copiando y va trabajando en él y ya mismo vamos a repasar las respuestas. Amén. Ok. Gracias, Señor, te adoramos, Dios. Cuando usted reciba la hoja puede comenzar enseguida. Las primeras 6 preguntas son verdadero o falso. Usted tiene que escoger si usted piensa que es verdadero o falso. Y luego las últimas 5 son una selección múltiple. Usted escoge la letra. Gracias a los que están repartiendo. Amén. Les doy algunos minutitos a que trabajen en la hoja.
Traten de hacerlo sin buscar en la palabra, ¿ok? A ver cuánto saben. ¿Tú sabes? Se están copiando, dice él, mira, está molestando. Amén. Tomamos algunos minuticos más. Amén. ¿Alguien necesita más tiempo? ¿Estamos? Ok. Algunas son bien sencillitas. Yo creo que ninguna son muy difíciles. Pero lo hacemos solamente para repasar y practicar lo que hemos estado aprendiendo. Créanlo o no, este currículo viene hasta con preguntas como de examen, de prueba para nosotros chequear, ¿verdad? Cuánto hemos aprendido. Vamos a la primera y dice, los primeros discípulos que Jesús llamó eran colegas carpinteros. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿qué eran? ¿Y cómo se llamaban? Eran dos que él los llamó pescadores.
Pedro, que era Simón, ajá. Andrés, y la próxima pregunta iba a ser, ¿y cuál es la relación de ellos? Y eran hermanos. Y él los llamó, y ustedes recuerdan que en esa lección, estamos como repasando bastante hoy, él les dijo, ¿qué usó él como para atraerlos, para llamarlos? ¿Qué usó él? Él les dijo, vengan conmigo que vamos pescadores de hombres. O sea que hablamos ese día, ese miércoles estuvimos hablando de que Dios puede usar nuestro mismo oficio, ¿verdad? Para nosotros trabajar en la obra de Él. De hecho, ¿qué tipo de personas escogía Jesús? Escogió Jesús como discípulos. Eran personas súper educadas, sábelo todos. No, dijimos que eran personas, ¿verdad? El libro se refirió a ellos, personas de vulgo, o sea, personas comunes y corrientes. Próxima. Al principio de su ministerio, Jesús era impopular y tuvo pocos seguidores. Esta es media tricky, yo pienso, pero ya mismo les digo por qué. ¿Verdadero o falso? Bueno, falso porque él tuvo muchos seguidores, pero sus ideas, sus enseñanzas, a veces podemos decir que eran impopulares por la razón de que fueron un poco escandalosas para la gente, ¿verdad? Para el pueblo judío. Ellos decían, pero esto no es lo que nosotros sabemos, esto no es lo que se nos ha enseñado, pero de por sí es falsa, porque a la misma vez llamaba la atención de mucha gente. Por ese modo podemos decir que sí eran populares el ministerio de Jesús, las enseñanzas de su ministerio. Próxima, Jesús enseñó que no debemos dejar que los afanes de la vida nos desanimen para seguirlo. Cierto, verdadero. ¿Cuándo Jesús demostró esto? En el momento en que estaba llamando discípulos. No sé si se acuerdan, pueden hacer memoria. Él demostró esto, había un afán de la vida que era muy importante. Y Jesucristo les dijo a ellos, maybe Félix, ok, les dijo que dejaran todo, pero había algo en específico que ellos tenían que hacer. Ok, dejar atrás su familia, su padre. Y recuerdan una instancia cuando querían hacer algo por un pariente que habían perdido, que dejen que los muertos entierren a los muertos. O sea que para cada pregunta yo quiero que lo enlacemos, ¿verdad? Con cosas específicas. O sea, esos afanes de la vida ya tenían que cesar. Jesús nunca les dijo específicamente a sus discípulos que moriría y resucitaría. ¿Verdadero o falso? Oí diferentes cosas. A ver, ¿quién me dice por qué piensa? Junior, participa, dime, ¿por qué qué tú dijiste falso? ¿Por qué? Ok, ok. ¿Quién dijo verdadero? Ok, Beatriz, dígame por qué. Ujú. Entonces, usted dijo que esto dice verdadero. Ok, Jesús nunca le dijo específicamente a sus discípulos que moriría y resucitaría. Me encanta, están peleando. Pero es bueno porque es por la palabra.
Ok. Ok, entonces Celine se está enfocando en que dice específicamente. Edwin, las dos, ¿por qué? Dime. Ok, poquito a poco, eso es importante. Dígame. Sí, sí, entiendo ese punto. Junior, you want to say something else? You're giving me a stink face from back there. No. Vamos al capítulo 16 de Mateo. Vamos a mirar la escritura un momento. Vamos a mirar los versos 21 al 23. Yo entiendo todo lo que ustedes están diciendo. En realidad, dependiendo de cómo uno mire la pregunta, a mí de por cierto no me encantan las preguntas de verdadero o falso, porque siempre hay como algo que uno tiene que mirar bien de cerquita. Ok, esta parte de la escritura se titula Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y ustedes se acordaron que le dimos mucho énfasis a la respuesta del Señor a él. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Vamos a decir que esta es falsa, porque él sí les dijo que moriría y resucitaría. Ahora, entiendo todos los puntos que ustedes estaban diciendo. No es para que nadie se sienta mal, ¿ok? Esto es nosotros debatiendo acá cositas que son súper específicas, ¿verdad? Que uno dice, espérate, ¿será o no será? La próxima, creo que hay otra de verdadero o falso. Debemos considerarlo una bendición cuando somos perseguidos por la causa de Jesús. Cierto, esto es muy verdadero y no voy a seguir indagando, entrando en más profundidad, porque esto lo vamos a discutir hoy. Otra vez vamos a tocar este tema. Y la última, de verdadero o falso, Jesús nos llamó sal porque gran parte de la sociedad consideraba que la sal no tenía valor en los tiempos bíblicos. Falso, ¿verdad que hablamos de que la sal era algo muy importante? Hablamos de los diferentes usos, ¿verdad? Y de cómo nosotros somos eso para el mundo, para los que nos rodean. Amén. Selección múltiple. Todavía dice verdadero o falso, eso fue un bubu mío. Es digno de mención que Jesús llamara a Mateo. ¿Se recuerdan? Yo creo que esto fue la primera clase de esta unidad de discipulado. Que era un recaudador de impuestos como discípulo, porque a los recaudadores de impuestos como hombres ricos eran amados por su generosidad hacia los pobres y los sacerdotes del templo. B, los recaudadores de impuestos como hombres educados eran respetados por sus profundas enseñanzas de las escrituras. O C, los recaudadores de impuestos como trabajadores de Roma eran despreciados porque a menudo usaban su posición para explotar a sus compañeros judíos. La C, ¿verdad? Por eso dice, es digno de mención, o sea que es como decimos en inglés, big deal. Es un big deal que Jesús llamase a Mateo, porque normalmente, ¿verdad? Era una persona pues que no se consideraba que era una persona honesta, íntegra, y Jesús como quiera lo quería usar y lo llamó, amén.
próxima. Jacobo y Juan fueron llamados a ser discípulos mientras trabajaban con su padre. Su padre se llamaba Zebedeo, Zacarías o Zabulón. Zebedeo. Amén. Cuando Jesús dijo que había traído espada a la tierra, él quiso decir que los cristianos deben recurrir a cualquier medio necesario para promover el reino. B, los cristianos deben seguir una norma fija de justicia a pesar de la rebelión que los rodea. O C, los cristianos necesitan la ayuda de gobiernos humanos para proclamar el reino. C, ¿verdad? Que a pesar de que aquí dice que deben seguir una norma fija de justicia. Yo estoy de acuerdo, pero creo que más bien lo que hay que enfatizar es que el nosotros predicar a Jesucristo, Él traer esa espada, ¿verdad? Lanza como esa batalla de que nosotros, ¿verdad? Vamos a ser perseguidos por lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo en un mundo que quiere rebelarse en contra de lo que Jesucristo trae, ¿verdad? En un mundo pecaminoso. Jesús dijo que si alguno quería seguirlo debía tomar su cruz. Amén. El comienzo del Sermón del Monte, creo que esto fue la semana pasada, a menudo se le llama las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurado. Y se acuerdan que hicimos esa actividad. Amén. Bueno, ya hemos repasado, fueron, ¿cómo? A+. ¿Cuántos sacaron A en el examencito de hoy? Amén. Vieron que todas esas preguntas vienen con el currículo, con el libro. Este programa es muy extenso. A veces cuando uno está estudiando la clase uno dice, ¿cómo voy a dar toda la enseñanza? Amén, pero ahí vamos. Hoy en la lección 4, el primer objetivo de esta noche es nosotros los alumnos comprender ciertas instrucciones que Jesús nos dejó sobre el discipulado. Y al comprender estas instrucciones queremos entender qué es lo que significa seguirlas en todas las circunstancias, o sea, en todo tiempo. Entonces, vamos primero a definir, ¿verdad? Porque nosotros estamos a punto de leer en el capítulo 10 de Mateo, donde Jesús habla a sus discípulos y le da unas instrucciones de lo que ellos tienen que hacer. Y yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Esta pregunta le va a ayudar a ustedes a comenzar a enlazar lo que es el discipulado, ¿verdad? Con algo que todos hemos tenido que experimentar en un momento u otro. La pregunta dice así: piense en su trabajo. Si usted no está trabajando ahora mismo, pues piense en un trabajo que tuvo, que ha tenido, ¿ok? Piense en su trabajo. ¿Cómo supo usted que había oportunidad para trabajar en ese lugar? Si usted es dueño de su propio negocio, no sé cómo, así como Ilson, no sé si esta pregunta aplique tanto a usted, pero los que están buscando trabajar para otra persona, que no son dueños de su negocio, ¿cómo supieron que había oportunidad para trabajar en ese lugar? Un anuncio, ok. Por otra persona que quizás te lo dijo. Amigos, referencias. ¿Alguien quiere añadir otra cosa? Dímelo otra vez. Yendo al lugar, quizás viste, por las redes, el internet, por las agencias. Nosotros los maestros, como estamos certificados por el Estado, o sea, porque aunque ahora mismo no esté ejerciendo mi profesión, el Departamento de Educación tiene mi certificado ahí, ¿verdad? Archivado. Y ellos lo que hacen es que hay un sistema donde los maestros se pueden registrar. Y a veces sin tú pedir empleo en ningún lugar, te llegan correos electrónicos o llamadas solicitando a ver si estás buscando trabajo o transferirte a otra escuela o si estás interesado en una posición, porque ya tienen como un expediente
de dónde uno ha enseñado, del certificado de uno, de las áreas que uno ha enseñado, ese tipo de cosas. O sea que también puede ser pues que primero hablaron con uno, que ellos comenzaron el querer que nosotros trabajáramos en ese lugar, ¿verdad? Pero el punto de esta pregunta es que cuando muchas veces nosotros le preguntamos a la gente, ¿cómo tú llegaste a los caminos del Señor? Ellos te van a decir, como él dijo, por ejemplo, un anuncio, las redes, ¿verdad? Los invitaron, un amigo, ¿verdad? Alguien que te habló. Entonces, eso es a lo que nosotros queremos llegar hoy, mientras nos vamos acercando a hablar de la Gran Comisión. ¿Habrá alguien que pueda compartir en 30 segundos, ligerito, quién primero le habló del Señor? ¿Cómo vino a los caminos del Señor? Celine, y después Denise. Una vecina de ella, que era amiga de ella, la invitó. Perfecto. Denise. Ok, el que es su esposo ahora la introdujo, ¿verdad?, al Evangelio, le presentó el Evangelio. ¿Alguien más quiere decirlo? ¿Su familia, su mamá? ¡Qué lindo! Amén, qué lindo. Dios es grande. ¿Alguien más? ¿Su abuelita? Bien. Nosotros, es interesante que ella dice a su abuelita, usted se crió con su mamá, pero su mamá no le servía al Señor, ¿o cómo fue? Ajá. Wow. Sí. Wow, qué lindo es Dios. Amén. Amén. Sí, sí, sí. Amén. Pero ahí fue que la semilla fue sembrada en su niñez. Yo recuerdo en un instante, ¿cómo? Los nacidos en el Evangelio. De ese ejemplo iba a dar cuando eres criado en el Evangelio. ¿Eso es lo que tú te refieres? Sí, ok. Cuando yo me recuerdo en un momento donde un predicador, y era americano, recuerdo que contesté el teléfono en casa, yo tenía quizás algunos 9 o 10 años, 11 por ahí, y contesté el teléfono y el predicador, el evangelista quería hablar con mi papá. Y yo pues le dije en inglés que él no estaba presente en estos momentos, pero que yo podía tomar un mensaje. Y él me dice, ¿y tú eres creyente? Y yo le dije, sí, yo me he criado en la iglesia desde pequeñita. Y él me dijo, no, tú te has criado en la iglesia, pero tú has hecho la confesión de fe, tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Y recuerdo que esa fue la primera vez, o sea, lógico, yo veía que todo el mundo lo hacía en la iglesia, pero yo recuerdo que esa fue la primera vez que esa pregunta como que me marcó y abrió mi mente, y de ahí yo seguí pensando, y recuerdo que
Bueno, tiene que haber sido antes de que yo tuviera los 10 años, porque a los 10 años me convertí oficialmente aquí en una campaña, un 22 de julio. Tenía 10 años. Y ahí comenzó como tal mi caminar espiritual con el Señor. La chiquitita mía, que ya no está tan chiquita, ya mismo se me pasa, ella va para 11 años este verano. Y el domingo, si se entera que yo les estoy diciendo a ustedes esto, me mata. El domingo en la oficina me dice, mamá, yo me bauticé cuando nosotros estábamos yendo a la otra iglesia. Y yo comprendo completamente lo que significa el bautismo, porque el domingo era el día de los bautismos y ella estaba como con eso en la mente. Y me dice, yo lo comprendo, pero a la misma vez yo siento, ¿verdad? Que como que me falta algo, como que yo me quiero acercar más a Dios, yo quiero que sea como oficial. Y pues yo le expliqué a ella lo del llamado y la oración de la confesión de fe y todo eso. Y antes de comenzar el servicio, solitas ella y yo en la oficina, ella aceptó al Señor oficialmente como su Salvador. Amén. Fue un momento muy bonito, pero son cosas que son momentos importantes, ¿verdad? Que usted no se le olvida, como cuando la semilla fue plantada en usted vino a conocer del Señor. Es una pregunta que usted se la hace a alguien y la persona rápidamente sabe decirle. Antes de continuar, me gusta testificar también la historia de mi mamá, que vivía en un caserío en Puerto Rico, y me cuenta que cuando hacían campañas al aire libre, ella miraba desde su ventana y sentía esas ganas de bajar y tirarse, irse para el servicio. Y hasta lloraba a veces escuchando los mensajes. ¿Cómo es eso, verdad? Que Dios nos alcanza, nos busca, nos persigue, ¿verdad? Que a veces aún, aunque nadie nos haya hablado, a veces la misma oportunidad que Dios nos abre la puerta nos habla. Amén. Vamos al capítulo 10 de Mateo y vamos a leer los primeros, creo que son los primeros 15 versos, no sé de inmediato, los primeros 16 versos. Y dice, el primer punto es proclamar las buenas nuevas, ¿verdad? Y es aquí donde vemos el mandato general de hablar la palabra de Dios. Primero vamos a ver, antes de leer, cuando Jesucristo le habla a estos discípulos y les da órdenes, ¿alguien sabe a quién específicamente Jesucristo les dice a ellos que les predique, que les hable, que les ministre? A los de Israel, al pueblo judío. Amén. Vamos a leer y podemos dialogar un poquito el porqué. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas,
ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Wow, un montón de instrucciones que hay aquí. Bien, Él los envía mayormente primero al pueblo judío. ¿Por qué? Dime. Absolutamente. Ahí es que ahorita yo discutía esto con el pastor Abraham en casa y después me puse a hablar con el pastor Yandri porque yo estoy de acuerdo contigo, absolutamente, es lo que dice la palabra, pero son a veces ciertas cosas que Dios decide, que en la soberanía de Él lo decide porque así es, y a veces a uno se le hace un poquito difícil aceptar ciertos conceptos porque uno con la mente humana no los comprende completamente. Pero Él fue a los suyos, el pueblo judío no lo iba a recibir. Ese entonces iba a ser la llave para el evangelio poder extenderse a los gentiles, que va a ser el próximo punto que vamos a ver. Yo quería que ustedes estuvieran claros en eso, por eso al principio pregunté, ¿a quién los envió, verdad? Jesús. O sea, primero tenían que pasar al pueblo judío, el pueblo judío tenía que rechazarlo para que la profecía se cumpliese, amén. ¿Por qué dice ellos que se hospedaran en ciertos lugares? Ese tipo de cosas. ¿Eso tenía alguna importancia en la cultura judía? Sí, era importante, ¿verdad? Conseguir una casa que fuese digna y el hospedarse era como una bendición, un favor, tú entrar a quedarte en esa casa. También en esos momentos yo pienso que continuaba un compartir del evangelio, aún en esos momentos, ¿verdad? Cuando se hospedaban, se quedaban en algún lugar. Cuando se quedaban, podían bendecir ese lugar, podían dialogar sin tanta restricción de tiempo, se estaban quedando con ellos. Había otra parte, amén, el verso 16, al final donde leímos, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué les está diciendo Jesucristo? Porque este tema lo hemos tocado en todas las otras clases. Este es el tema de la persecución, ¿verdad? O sea, esto no va a ser fácil. Por mí van a tener que pasar por ciertas situaciones, va a ser difícil ese tipo de cosas. Ahora bien, una cosa más, los milagros. Una cosa que yo quería recalcar en el primer verso, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Primero Él dice que les da esta autoridad y después los envía. Ellos fueron enviados y aunque Jesucristo compartió esa autoridad de ellos, ¿cuál era el fin de esa autoridad? El fin de esa autoridad, el propósito, la razón por la cual ellos lo tenían que usar era para glorificar al Señor, para expandir el evangelio. Así que
tenemos que tener, ¿verdad? A veces cuidado, hay gente que Dios los usa grandemente, pero a veces se les sube un poquitito a la cabeza y piensan que es con sus fuerzas, llegan a pensarlo. Y no es para eso ni que para que nos glorifiquen a nosotros, es para la gloria de Dios, amén. Tiene un propósito. El propósito no es ni que tú le digas a la persona, sí, para que te beneficie a ti, porque Jesucristo, Dios tiene el poder para sanar, ¿verdad? Pero si Él ve una persona, Él decide si Él quiere hacer el milagro o no en esa persona. Nosotros no podemos ordenar a Dios. ¿Ah? La voluntad de Él. Y es el error que a veces muchas personas cometen. Entonces, también hay que meditar en eso y pensar en eso. O sea, que yo no puedo decir que una persona va a ser sana porque Dios me ha dado ese don y porque a mí me da la gana de orar por ella y pienso que la persona estaría mejor, sana, ¿verdad? Sino que tengo que ver bien también cuál es la voluntad de Dios para esa persona. Porque si lo estoy pensando yo, con mi mentalidad, con mi opinión, con mi entendimiento, entonces no lo estoy haciendo para glorificar al Señor. Amén. ¿Ah? Sí, claro, claro, pero que no, ¿verdad? No dejes que te tomen el pelo, como dicen, es uno de los refranes que sabemos. Y Él les está avisando, van a ir como ovejas en medio de lobo, o sea, le está diciendo, van a tener ciertos problemas, ciertos obstáculos, y tienen que actuar de tal y tal manera cuando estén en esas situaciones. Amén. Seguimos. La proclamación al mundo. Aquí es donde vamos a ver la gran comisión en el capítulo 28. Vamos a pasar al capítulo 28 de Mateo. Versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Eran 12, ahora ya son 11. Ya para este tiempo, ¿verdad? ¿Quién falta aquí? Bien. Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí es donde hablamos primero, ahorita hace algunos minutos, de que primero Jesucristo está extendiendo ese mensaje al pueblo judío, al ellos no recibirlo. Entonces, después de él resucitar, que dialoga con los 11 discípulos, les da la responsabilidad de entonces expandir este evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Y al extenderse el evangelio, pues ahí es donde caen los gentiles y el evangelio está disponible, entonces la salvación para todos. Amén. Una pregunta que tengo que tiene que ver con el discipulado y con esto, porque aquí dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que esto es algo que no sucede de un día para el otro, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué debemos ver la salvación como una vida de discipulado en vez de un compromiso momentáneo en un altar?
Cuando nosotros decimos, ¿verdad? Como yo dije de mi hija más pequeña que hizo la confesión de fe. Amén. Welcome, we missed you. I'm sorry, me distraje un momentito, es que entró el pastor Abraham por ahí. Amén. Cuando decimos, ¿verdad? Lo de la confesión de fe, la persona viene al altar, las cosas, ese tipo de cosas por el estilo. Ese es un momento donde la persona acepta al Señor oficialmente y dice, quiero la salvación. Pero ¿por qué es importante mirar la salvación, pensar en ella como algo de un discipulado que continúa a través de toda la vida, en vez de un compromiso ese momentito en el altar? Yo pensé que hoy no ibas a hablar. Háblame. Amén. Ujú, ujú, ujú. Y también renovar las mentes, ese tipo de cosas que nos dice, ¿verdad? Nos da la clave de que son cosas continuas, ¿verdad? Celine. Lindo, ¿sí? Como una plantita, gracias a Dios que no lo es así porque yo hubiera perdido la mía. Yo soy horrible con las matas. Ay, Dios mío. Ella, ella lo dijo ahí, estuvo bien bonito el ejemplo, pero cuando lo pensé yo para mí, me dio un poquito de estrés. Yo soy horrible con las matas. En casa el que brega con las matas es Abraham. No tengo, de verdad, no tengo ese don. Pero así como ella dice, como una plantita, ¿verdad? Estarle alimentando, dándole esa agua, esa atención. Dicen que hasta que uno les hable de todo eso, ¿verdad? Cada día. Eh, es importante porque nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad? Que nunca vamos a llegar a un punto donde vamos a estar ahí con una perfección. Eso no existe en la vida de un cristiano. Eh, Cuando tú tienes la mentalidad de que es un discipulado de por vida, tú te abres completamente a todo lo que Dios puede hacer en tu vida, a todos los planes que Él quiera lanzar, ¿verdad? Hacia ti, a todas las cosas inesperadas que suceden, pero que a la misma vez nos hacen crecer grandemente. Cuando nosotros pensamos en ese compromiso momentáneo en un altar, eso es solamente la aceptación, ¿verdad? Como dice Aida, pero yo no puedo hacer nada para ganarme eso. Eso es por gracia, como dijo también el hermano Edwin. Eh, pero no debemos de verlo como algo que hacemos en el altar y ya. Es un discipulado de continuo, continuamente. ¿A usted no le pasa que todos los días está aprendiendo algo nuevo? Uno no se puede cansar de aprender, uno sigue y sigue, y las situaciones de la vida nos van llevando y preparando más y más y acercándonos con Dios. Amén. El objetivo 2, perdón, es que seamos desafiados a reconocer y aceptar que el discipulado cristiano implicará adversidad e incluso persecución. Estos últimos dos puntos los vamos a cubrir bastante ligeritos porque son puntos que yo siento que ya los habíamos hecho en las pasadas semanas. Hemos hablado de la persecución, ¿cierto? De que cuando trabajamos para Jesucristo vamos a sufrir esa persecución. Vamos otra vez al capítulo 10 a ver cómo nos dice el Señor que estemos preparados y cómo debemos tener nuestra confianza en Él.
verso 17 al 20, después que dice lo de las ovejas en medio de lobos, dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Verdad que esto nos recuerda a algunos profetas aún en el Antiguo Testamento y personas que Dios usó? Y también a Pedro ante el concilio, que decían, ejemplo, yo soy muy niño, ¿cómo voy a hablar eso? O yo no puedo hablar bien, ¿qué es lo que voy a decir? Y Dios ya dice, yo voy a proveer eso de antemano. Verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vamos al 21 al 25. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, Jesucristo tuvo que sufrir y padecer este tipo de cosas. Nosotros no somos mayor que Él, las vamos a padecer, las vamos a sufrir, pero con la aseguranza de que Él siempre tiene un plan. Él ya tiene todo preparado para nosotros. La parte donde habla de las familias, nosotros estuvimos hablando de esto en otra clase también, en otra lección, un poco repetitivo, por eso dije que íbamos a pasar estos dos puntos ligeritos. El último punto, ¿quién sabe lo que significa la palabra denuedo? Que está en amarillo ahí. Dice, los alumnos serán alentados de saber que pueden proclamar el evangelio con denuedo. Denuedo, ¿sabemos lo que significa denuedo? Libremente, fuertemente, con ganas, con energía. Ajá, me decía Lando. O sea, ahora vamos a ver cómo una proclamación audaz, dice no teman. Vamos a leer el resto de la escritura. Vamos a continuar del 26 hasta el 33. Y dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decididlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a repetir el verso 28 que me encanta. Dice, y no temáis,
a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Qué lindo es nuestro Dios, amén. O sea, pueden quitarnos físicamente lo que quieran, pero nuestra alma está asegurada. ¿Ya? Físicamente nos pueden quitar de todo. La última pregunta, que en realidad esta quiero que se la lleve consigo, que la atesore, dice: ¿de qué manera Dios ha mostrado su cuidado por usted? Su cuidado y preocupación por usted. Piensa en esta semana, o sea, ¿de qué manera he estado yo quizás en situaciones como estas, pero Dios me ha mostrado que no se olvida de mí, que provee, que está ahí conmigo, ¿verdad? Que es mi confidente, que es mi amigo, mi padre. O sea, el Señor sabe lo que necesitamos y somos fieles a Él, y Él será fiel a nosotros, ¿verdad? Va a proveer lo que necesitemos. En esta semana dice el Ministerio en Acción 3 cosas. Redacte, o sea, escriba, apunte su testimonio de salvación o cualquier otro milagro que usted ha experimentado para compartirlo con alguien cuando tenga la oportunidad, ¿verdad? Busque una oportunidad esta semana de hablar de Cristo con alguien. Y por último, ore para que Dios le empodere para mantenerse firme y valiente cuando usted se vea tentado a ocultar su relación con Cristo. Porque a veces vemos, ¿verdad?, que pueden salir ciertos problemas de nosotros compartir nuestra relación que tenemos con Cristo, y la tentación existe de que nosotros lo ocultemos, ¿verdad? Al que le falte en esa área, oren esta semana para que Dios le empodere. Le voy a pedir a Celine que reparte una hoja son para usted llevársela. Un lado de la hoja tiene una lista de mártires, ¿verdad?, de personas que han muerto por la causa del Evangelio. Léalo, estúdialo, son datos que son buenos para saber. Y el otro lado de la hoja contiene las escrituras diarias para el resto de la semana que tienen que ver con la clase de hoy. Amén. Amén. En lo que ya va pasando, nos preparamos para recoger las ofrendas.